Buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes, Marianela. Muchas gracias por acompañarnos, por esperarnos en este ratito que todavía no podíamos salir al aire. Bienvenidos a todos los que nos acompañan en esta tarde de día martes, como ya es habitual, hace algunos martes que nos juntamos en este horario para conversar de temas de salud. Bienvenido a todos quienes están conectados a través de la red de Hospital Digital para entregarles a ustedes información y recomendaciones sobre el autocuidado de nuestra salud. En la sesión de hoy hablaremos sobre la rehabilitación del COVID-19 prolongado, un tema que nos ha preocupado, que ya desde hace un año que estamos viviendo, ¿cierto?, en este contexto de pandemia, y del cual, ¿cierto?, ninguno de nosotros ha quedado ajeno a, digamos, a la enfermedad, al contagio, al confinamiento, y que sin duda es un tema que nos preocupa a todos como personas, pero además, ¿cierto?, a los especialistas en salud en el tema del COVID-19. Hace ya un año en nuestro país se diagnosticó el primer caso de COVID y sin duda que ha significado una emergencia sanitaria que nos ha afectado no solo a nuestro país, sino que también al mundo entero. Se trata de una enfermedad infecciosa que ha provocado la muerte ya de más de 20.000 personas a nivel nacional y un contagio aproximadamente de 840.000 personas aproximadamente, y que vemos día a día, ¿cierto?, los números que nos alarman respecto del contagio. En este contexto existe un tema que nos preocupa a todos los profesionales de la salud y a todas las personas, independientes, digamos, de la profesión a la cual se dediquen, porque los síntomas, ¿cierto?, que van desarrollando los pacientes en el tiempo posterior, ¿cierto?, a cuando ya han sido, o a los que han ya desarrollado la enfermedad. ¿Por qué es necesaria una rehabilitación post-COVID en algunos pacientes? ¿Cuáles son los síntomas de la enfermedad? ¿Qué significa el COVID prolongado? ¿A qué se debe? Estas son algunas de las interrogantes que hoy día vamos a conversar junto a la doctora Marianela Ríos, ¿cierto?, profesional del Ministerio de Salud, del Departamento de Rehabilitación y Discapacidad de IPRESE. Antes de comenzar con la conversación con la doctora, les recuerdo que pueden hacernos llegar sus consultas, sus preguntas a través del chat, y una vez que la doctora terminemos de conversar, su consulta. Doctora, la veo lista y dispuesta ya para conversar con nosotros, como le decía, ya de este tema muy interesante, un tema que sin duda está lejos de que lo podamos guardar, podamos dar vuelta a la página, ya que vemos día a día, ¿cierto?, que cómo va tomando aún más fuerza en todas las personas. En ese contexto, doctora, ¿de qué se trata el COVID prolongado y cómo se llegó a detectar la existencia de esta problemática en la salud de las personas que afecta post la enfermedad, post que hayamos, ¿cierto?, adquirido el coronavirus? Buenas tardes a todos. Primero, gracias por la invitación y gracias a los que nos están acompañando. Nosotros como departamento estamos muy contentos de poder participar en esperando que se repita otras veces, pero comenzando con este tema del COVID-19 prolongado. Y respecto a tu pregunta, Eva, bueno, primero es decir que de lo que estamos hablando es a la mantención de los síntomas del COVID que duran más de 12 semanas, es decir, más de 3 meses con síntomas de COVID. Podemos hacer un recuerdo de cómo se comporta la infección por coronavirus. En este recuerdo vemos que el periodo de incubación, es decir, cuando uno va a contraer la enfermedad, todos los tiempos son muy variables en el COVID. La gravedad del COVID también es muy variable. Entonces, la incubación en general dura 2 a 14 días, ya 2 semanas. La infección, aun cuando, como digo, es variable, suele durar 2 a 6 semanas. Cuando hay personas que después de las 6 semanas siguen con algunas manifestaciones del COVID, ya podemos hablar o se está hablando de un COVID persistente.
Y hay personas que, tal como he dicho antes, dura más de 12 semanas y eso es cuando ya hablamos de el COVID prolongado. Esto es importante porque tiene que ver con la sintomatología que van manteniendo las personas. ¿Cómo partió esta problemática? ¿Cómo se dio inicio? Bueno, partió de los mismos pacientes, sobre todo de personas que eran trabajadores de la salud y que comenzaron a publicar, incluso en sus redes sociales primero, que habían estado infectados, que pasaba el tiempo y se seguían sintiendo enfermos. Y esto empezó poco a poco a crecer la alarma, primero, como digo, en estas cosas informales, entrevistas luego, y ya la comunidad científica despertó al investigar qué pasaba con estas personas. Tanto así que finalmente la Organización Mundial de la Salud, la OMS, emitió un llamado de alerta donde por fin reconoció que esto era algo que existía, que había que poner atención, sobre todo porque había que detectar a estas personas, sobre todo las que iban a necesitar algún tipo de tratamiento, ya que también pasaba que estas personas se sentían como abandonadas un poco por el sistema porque nadie sabía lo que les pasaba, entonces no había un reconocimiento de que estaban enfermos. Así que eso es un poco lo que ha pasado con lo del COVID prolongado. Doctora, y en esto que usted nos contaba, hacía cierto una separación de, digamos, como de las semanas, de cuánto podía más o menos tener en duración estos síntomas. ¿De qué depende que existan personas, ¿cierto?, que sean más propensas a desarrollar esta sintomatología persistente en el tiempo? Que como bien dice, probablemente no se tenía antecedentes, digamos, que todo se ha ido conociendo en el camino, pero ¿hay algún factor en común en estas personas que ya han ido desarrollando esta persistencia de los síntomas una vez que, digamos, dura el tratamiento, que son dados de alta, y que, como bien decía usted, muchas personas lo hemos escuchado, que una vez que terminan su, digamos, su proceso de enfermedad, que son diagnosticados, tratamiento, se van a sus casas, siguen y mantienen los síntomas, y muchos nos dicen que después de eso tampoco están aptos para volver a la vida laboral, porque los síntomas persisten en algunos casos tal cual como cuando fueron, o digamos, disminuyen en intensidad, pero persisten. Ahora sí, ya, tuvimos un pequeño problema de conexión. No estamos ajenos a que nos suceda eso en una conversación en vivo. Así que pedimos las disculpas respectivas, pero ya estamos de vuelta para seguir conversando de este tema tan interesante, tan importante y relevante para todos aquellos que están conectados hoy día. Habíamos quedado, doctora, en lo que usted nos había contextualizado, ¿cierto?, acerca de lo que era este COVID prolongado. Y en ese contexto, la pregunta que yo le hacía era si existía algún antecedente que estuviera, digamos, en común con aquellas personas que hoy día les ha afectado, ¿cierto?, esta sintomatología prolongada del COVID. Sí, justamente en eso estábamos. La verdad es que lamentablemente podemos decir que respecto al COVID prolongado, cualquier persona que se contagie podría sufrirlo. Todavía no se ha logrado establecer una relación causal con la edad o con si es hombre o mujer o si hay algún factor de riesgo que haga más probable que la persona desarrolle un COVID prolongado. De todos modos, aquí hay que tener claro y diferenciar que el COVID prolongado no es lo mismo que las secuelas del COVID que ocurren sobre todo en las personas que tienen un COVID grave y necesitan entrar a una UCI, por ejemplo, o estar ventilados con ventilación mecánica. ¿Por qué? Porque en el fondo esas personas pueden desarrollar lo que se llama un síndrome post-UCI, que es importante tenerlo claro, porque esto lleva a debilidad muscular, a problemas para tragar, a problemas respiratorios por la ventilación mecánica y también todos los problemas que tienen que ver con el estar mucho tiempo en una estancia hospitalaria con gravedad como es la UCI.
Entonces, es igual importante porque eso es ya como secuelas de un COVID grave y que es diferente a este COVID prolongado. Porque es importante, porque también incluso por lo mismo se ha llegado a decir que es más probable que las personas que tienen un COVID leve o moderado, la enfermedad, van a ser más probablemente expuestos a la posibilidad de desarrollar este COVID prolongado. De todos modos, Doctora, también, sí, lo que se ha descrito en porcentaje es que 1 a 2 de cada 10 personas pueden llegar a permanecer con este COVID prolongado. ¿Y cuáles de estos síntomas se ha podido identificar en este periodo de las personas, ¿cierto?, que han desarrollado la enfermedad? ¿Y cuáles son los principales síntomas que se han visto, que se han observado en estas personas que han tenido un COVID prolongado? Y usted nos mostraba el cuadro que cuando comenzó en el inicio, el tiempo más o menos que se ha visto, ya que se ha visto, que se ha observado en los pacientes de este COVID prolongado. Sí, bueno, tal como dije, COVID prolongado se habla de más de 12 semanas. Y respecto a los síntomas, bueno, un poco parecido a la infección por COVID, que aun cuando hay algunos síntomas que son más típicos y que uno ya reconoce como de COVID, también tienen otros síntomas que lo acompañan a veces en menos frecuencia, es muy variable. El COVID prolongado también. De hecho, las publicaciones han llegado a mencionar hasta 100 síntomas diferentes que pueden ser de COVID prolongado porque las personas han estudiado y no se les ha atribuido a otra cosa. Podemos ver un pequeño cuadro nuevamente que resume los síntomas que se han descrito en distintas publicaciones como de COVID prolongado. Y de estos, los 3 más importantes que se han ido repitiendo en las publicaciones científicas son la fatiga persistente y extrema, la disnea, que es una sensación de no poder respirar bien, y un cansancio mental, que es como una alteración cognitiva que se da principalmente en fallas de la memoria o también en sentirse como lento de pensamiento, las personas. De todo esto, siempre el más frecuente en todas las publicaciones es la fatiga persistente y extrema. Y también vemos que hay una variedad de síntomas de distintos órganos y sistemas también del cuerpo, el dolor de cabeza, la tos puede durar mucho. Lo otro que es bastante decidor es lo que dura la pérdida del olfato y el gusto, que hay muchas personas que incluso empiezan su COVID con esto de que se dan cuenta que han perdido el olfato y eso también se puede prolongar muchos meses. Aquí también es necesario hacer la salvedad de que no porque uno tuvo un COVID, aunque fuera un COVID leve y todo, aparezcan estos síntomas, el atribuir o luego echarle solo la culpa al COVID. Porque si uno se empieza a sentir mal, como vemos que hay tanta variedad de órganos, de sistemas y de síntomas afectados, aquí la invitación es a consultar y ver si lo que le está pasando es realmente un COVID prolongado o es que está apareciendo alguna otra condición de salud que la persona necesita tratar. Claro, sí, eso es súper cierto. Y en eso que decía usted, en mirar la prolongación de estos síntomas y cuáles, por supuesto, que irían afectando probablemente otros sistemas, ¿cuáles son las complicaciones o las implicancias que puede traer este COVID prolongado sobre, digamos, en lo general de las personas? Mira, la principal es aparte de que la persona persiste con estos síntomas, ¿qué pasa? De que la persona pasa el tiempo y se sigue sintiendo enfermo. Eso es lo primero, para la persona, el darse cuenta que todavía no se siente recuperado, aun cuando ha pasado el tiempo. Y la mayor implicancia es que estos síntomas, o algunos de estos síntomas, hablando específicamente de fatiga, que es muy importante, hacen que la persona empiece a verse afectada en todo lo que es su funcionalidad. La funcionalidad que tiene que ver con el conjunto de acciones que es capaz de hacer la persona en su día a día respecto a su contexto de salud,
respecto a su independencia, a sus capacidades, esto se empieza a ver afectado. Como decías antes, Eva, las personas son incapaces de retomar la vida que ya tenían antes de la infección. Volver al trabajo con normalidad, o volver al estudio, las personas que están estudiando, o retomar incluso sus hobbies o sus elementos distractores que le ayudan en su día a día, no son capaces por la afectación que tienen en su funcionamiento. Claro, Eso ha provocado reposos más largos, por ejemplo, o que la misma persona siente que no rinde en lo que está haciendo. Sí, lo hemos escuchado bastante en el entorno, que hemos tenido ciertas personas que en la familia que han estado con COVID, se lo mencionaba anteriormente, que es una de las preguntas recurrentes que muchas personas, ¿cierto?, después de ya haber pasado el periodo de cuarentena y de haber terminado, ¿cierto?, con su tratamiento, siguen manifestando la persistencia de los síntomas y que en el fondo eso los limita para el desarrollo de su vida normal. ¿Qué pasa una vez ya, doctora, cuando ya comenzamos con este ya COVID persistente? ¿Cómo se va rehabilitando la persona y se va insertando poco a poco en su vida normal? Bueno, primero hay que decir que, tal como mencioné antes, el síntoma cardinal que mueve un poco la rehabilitación en estas personas es el tema de la fatiga. La fatiga que es persistente, como hemos definido, y es extrema. Y esto significa el sentirse cansado todo el día. Desde que despierta, no es necesario haber hecho ninguna actividad durante el día para sentirse ya cansado. La rehabilitación en general está pensada como un conjunto de intervenciones que están destinadas a mejorar esta funcionalidad o funcionamiento que te mencionaba anteriormente. Para ello, la rehabilitación se conforma como en un equipo de rehabilitación en el que intervienen diferentes profesionales y un poco va a depender de cuál sea el problema a tratar, qué profesional va a tratarlo o con qué intervención. Entonces, tal como decía antes, bueno, los tres síntomas que ya hemos mencionado, la fatiga, la disnea y el cansancio mental, son los que más son susceptibles de recibir rehabilitación en las personas que lo requieran, porque también hay que decir de que también hay síntomas del COVID prolongado que pueden ser leves, que pueden no estar interfiriendo y por lo tanto esas personas, aparte de detectar y reconocer que tienen esto, no es necesario que pasen a rehabilitación. Eso ya va a depender de la consulta y de la evaluación de los profesionales. Entonces, esta rehabilitación se basa, por un lado, en el manejo de la disnea, que es la sensación esta de la falta de aire, que es volver a trabajarla. Por otro lado, el apoyo psicológico para el cansancio mental y también porque estas personas se suelen sentir bastante deprimidas, porque pasa el tiempo y siguen estando enfermos, y eso les baja mucho el ánimo. Y el ejercicio, que es un ejercicio que tiene que ser dosificado. Eso significa un ejercicio que tiene que ser a medida de la persona, que tiene que ser indicado por este equipo de rehabilitación y supervisado también por el equipo, y que lo más importante es que, aun cuando el ejercicio es muy bueno, también es muy bueno que sea dosificado con los cansancios, con el descanso suficiente, ¿ya? Porque si la persona al hacer ejercicio se siente más cansada, luego finalmente no gana lo que tiene que ganar respecto a la tolerancia. Y eso sería como lo más importante en cuanto al trabajo físico que se hace en fatiga. Doctora, ¿hay alguna recomendación que se esté elaborando o que ya, digamos, se pueda emitir para las personas previo a personas sanas que no han sido, digamos, contagiadas con COVID, luego para los que ya están en este proceso y posteriormente para aquellos que ya van saliendo de la enfermedad para evitar este COVID prolongado? O sea, ¿hay medidas, hay recomendaciones que se pueden entregar
o algún tipo de prevención que esté asociada con estos síntomas persistentes? Sí, bueno, para prevención directamente del COVID prolongado, la mejor prevención es la que todos tenemos que cumplir, que es ojalá no contagiarnos. Entonces, todas las medidas que tienen que ver con prevención del contagio, porque, como ya he dicho, no hay nada que garantice si uno contrae el COVID que este vaya a prolongarse o no. No lo sabemos. Así como no sabemos cuál va a ser el nivel de gravedad que va a sufrir cada persona. Se han visto algunos factores, ¿cierto? Que puede ser que a algunas personas le den más grave o leve, pero realmente aún todavía no está tan claro eso. Entonces, eso primero como prevención. Luego, segundo, lo más importante, yo diría en este sentido, es este llamado que nosotros estamos haciendo un poco con esta entrevista a reconocer el COVID prolongado. Entonces, aquí les puedo dar, por ejemplo, algunas recomendaciones o recuerdos que es importante para toda la población, no solo para los que ya estuvieron afectados o los que están afectados de COVID, que primero es decir que el COVID prolongado existe. Volver a recordar que dura más de 12 semanas y que, tal como he dicho, no hay garantía de que se dé solo en casos más graves, sino que incluso puede darse más bien en casos leves. Y la invitación es a consultar si es que la persona ve que está con síntomas, que pasa el tiempo y se siente enfermo y sobre todo se siente, lo que hablábamos antes, interferido en sus actividades cotidianas. Esta consulta va a motivar al equipo de salud para decidir si es que esta persona requiere o no rehabilitación. Por otro lado, la fatiga misma, podemos dar algunas recomendaciones para las personas que ya se sienten que están con esto, que se están reconociendo quizás en esta entrevista. Lo primero es que el solo hecho de reconocer la fatiga nos ayuda mucho a disminuir esta ansiedad que tienen las personas de sentirse enfermos sin entender por qué. Por otro lado, podemos recomendar lo que se llaman técnicas de conservación de energía, que en ese sentido se refieren a el hacer las cosas no todas a la vez, el dosificarse durante el día, el ojalá evitar las tareas que sabe que no va a poder completar. El ideal es que la persona que está fatigada desde que despierta en la mañana planifique su día y en esa planificación mantenga y respete el descanso también que necesita. Y sea, si puede delegar, si puede pedir ayuda y que sea consciente también que no va a poder hacer por un tiempo al menos todo lo que hacía antes. Dentro de eso también se pueden recomendar paseos cortos, el salir a caminar. Las personas que están muy afectadas por esta fatiga, el ideal es que salgan a caminar acompañados. Y las personas que lo pueden hacer solos, pero que sí cuenten los ratos de descanso que van a hacer en sus paseos. Y por supuesto esto tiene que ser usando la mascarilla, su elemento de protección personal y cuidando la distancia física. Por otro lado, para un poco salir de este círculo que desmotiva, el hacer actividades que le ayuden a distraerse. Ver películas, ojalá en casa, por el contexto en el que estamos, ¿cierto? Compartir con su entorno más cercano, el escuchar música o ponerse a leer un libro, cosas que le distraigan de esta sensación. Por otro lado también, compensar las cosas que sabemos que puedan estar afectando más la fatiga, porque hay otras condiciones de salud o hay otros factores que también pueden estar descompensando estas fatigas. Por ejemplo, la mala alimentación, el cigarro, en general todo lo que tiene que ver con estilos de vida saludable van a ayudar a que la persona que esté fatigada se sienta mejor. También las personas que, por ejemplo, ya tienen alguna enfermedad crónica, es deseable que consulten a su médico, revisen sus enfermedades, están bien compensadas, están bien sus tratamientos, porque también van a ayudar en el resultado de la fatiga. Y tal como dije antes, si usted se siente así, se siente que esto le está alterando su función, que no está logrando hacer todo lo que podía hacer antes en su vida cotidiana, consulte con un profesional para que pueda definir qué es lo que le está pasando.
súper importantes las recomendaciones, doctora. Sin duda yo creo que son temas que no se han conversado mucho y del cual todavía, ¿cierto?, está en pleno desarrollo y del cual existen muchas dudas. Agradecemos a quienes se han conectado a través del chat, nos han llegado hartas preguntas. Así que vamos a tratar de contestarlas todas, vamos a estrujar a la doctora para que nos pueda orientar y pueda responder cada una de las preguntas que nos han llegado. Algunas de las preguntas nos dicen, ¿cuándo hablamos de fatiga extrema? Fatiga extrema es lo que ya les dije, es el cansancio que incluso empieza antes de levantarse. Además que se acompaña habitualmente de un mal dormir, así que eso también le suma. Pero es eso, porque la fatiga, lo habitual es que uno está acostumbrado a sentirse a lo mejor fatigado si hace un ejercicio físico extenuante, mayor al que está acostumbrado, y después uno se siente como fatigado. Pero esa fatiga también suele tener una recuperación más o menos rápida posterior a que uno comienza ya a descansar. En cambio, esto es sin haber hecho ninguna actividad extraordinaria, y además hay que recalcar que no es solo físico. Yo estoy dando el ejemplo de lo físico, pero también es una fatiga mental. Es este cansancio mental, como sentir que uno no es capaz como de pensar o de hilar bien los pensamientos, o la rapidez que tenía antes para realizar algunos pensamientos, algunas tareas cognitivas. Entonces a eso se refiere con lo extremo, principalmente. Perfecto, doctora. Cuando las personas ya han tenido este COVID prolongado en Bueno, lo primero es que tendría que consultar, ¿cierto? Porque según lo que cuenta el cuadro, parece ser cierto eso de la fatiga extrema, pero también hay que ver si se acompaña, porque lo habitual es que las personas que tienen COVID prolongado tengan más de un síntoma. Ya mencioné que hay como 100, entonces que tenga más de un síntoma habría que buscar, y el ideal sería entonces que se acerque a una consulta, que vea, y también, por lo que dije antes también, que también tiene que ser un poco un diagnóstico de descarte, en el sentido de ojalá estar seguro que no es otra enfermedad la que tiene, o que le apareció algo en este contexto, otra nueva condición de salud en este tiempo que lleva. Y tal como dije antes, sí, la rehabilitación es principalmente física y psicológica en los casos de COVID prolongado. Sí, nos han llegado bastantes consultas acerca de los síntomas, doctora. Como usted bien decía, existe una variedad de síntomas y en ese mismo sentido nos preguntan que ya, si bien es cierto, usted ya lo habíamos mencionado algunos síntomas, dice, ¿es posible que aparezcan otros como la fiebre y fuertes dolores de cabeza y que puedan persistir? El dolor de cabeza está descrito con una frecuencia un poquito más alta incluso que otros síntomas. Y respecto a la fiebre, puede haber episodios de fiebre, pero no tan alta como de la infección aguda.
Se habla más bien como de fluctuación en la temperatura, es decir, que la persona a veces experimenta fiebre y otras veces experimenta una temperatura más bien baja en este periodo de COVID prolongado. Después tenemos otra pregunta, dice, si se trata de un adulto mayor, ¿qué tipo de rehabilitación se recomienda? Mi abuela se recuperó del COVID, tuvo síntomas leves, pero no ha podido recuperarse del todo. Hacer ejercicios complejos, ella solo puede moverse en una silla de ruedas. Bueno, en un principio yo diría las recomendaciones que di para fatiga probablemente le ayuden, ayudarla, pero si ella está en esta situación ya de discapacidad previa, el ideal es que consulte antes de intentar una rehabilitación por su cuenta. Además que ya dije que todo lo que tiene que ver con la rehabilitación de esta situación se recomienda que sea pauteada y supervisada por un equipo de rehabilitación. Perfecto. Otra consulta que nos llega, doctora, tiene que ver con que si al momento de vacunarse, aquellos que se vacunan y que ya han tenido COVID, ¿la vacuna disminuiría o existe una probabilidad de que disminuya este COVID persistente, la sintomatología? No, hasta ahora no se ha hecho ninguna relación entre los efectos de la vacuna con la persistencia o la prolongación de síntomas. La verdad que en eso no hay todavía ninguna publicación que haya intentado hacer esa relación como para saberlo. Otra pregunta que nos llega, dice, en el caso de las personas asintomáticas, ¿puede una persona asintomática tener un COVID persistente sin que, entendiendo de que no tiene sintomatología ya durante la enfermedad, podría desarrollar un COVID persistente de forma asintomática? Bueno, afortunadamente hasta ahora tampoco las publicaciones hablan de eso. Al parecer no. Todavía hay, bueno, en COVID general hay muchas cosas que aún no sabemos y eso es algo que hasta ahora tampoco está comprobado, pero presumiblemente las personas asintomáticas no aparecería posteriormente estos síntomas como a la hora de hablar de un COVID prolongado. Sí recuerdo de que lo más probable es que los casos más leves sean más probable que luego tengan COVID prolongado, eso sí, pero no es sintomático. Ok. Doctora, otra consulta que nos llega. Si tengo COVID prolongado, ¿igual puedo vacunarme? ¿No genera ningún tipo de contraindicación? Yo diría que no, pero también recuerdo que ya dije que no hay ninguna publicación que hasta ahora relacione ambas cosas. Así que tampoco puedo dar una respuesta tan certera. Y en aquellos casos, por ejemplo, que tuvieran, como lo mencionábamos, alguien nos preguntaba, en el caso de la fiebre, que fuera producto de este COVID prolongado y presentada fiebre, ¿sería una contraindicación específica como para vacunarse? O sea, es que de todos modos, siempre que aparece fiebre y el origen de la fiebre no está claro, primero sería consultar antes de acudir a un vacunatorio o antes de hacer cualquier otra cosa. Si la fiebre persiste mucho tiempo, yo vuelvo a decir, puede que ni siquiera le echemos la culpa al COVID, sino que sea otra cosa. Entonces, ahí mejor es consultar antes de estar seguro. Perfecto, doctora. Y tenemos otro mensaje acá que nos dice, llegué un poco tarde, doctora. Me gustaría saber cuánto tiempo Esto queda grabado, máximo sí. dura este COVID prolongado. Sí, en el fondo, me imagino yo que se refiere a este cuadrito que mostró en un principio, que era muy decidor, Sí. sí, muy práctico para entender, en el fondo, la duración del... Si quieres lo ponemos de nuevo. Sí, podríamos ponerlo de nuevo para quienes no lo pudieron. Recordar los tiempos del COVID, ¿verdad? Y respecto al COVID prolongado, también es interesante de que hay publicaciones ya, como decía, sabemos todavía muy pocas cosas del COVID, pero hay publicaciones que ya reportan hasta 6 meses de persistencia de síntomas. Entonces sería entre 3 a 6 meses por lo menos. Y ahí, bueno, ya repito, el periodo de incubación, el de la infección, ¿cierto? Que es variable, pero en general 2 a 6 semanas. Y si ya dura más de 6 semanas, pero menos de 12, se habla de persistente. Más de 12 semanas, como dijimos antes,
es ya un COVID prolongado. Perfecto, doctora. Nos queda muchísimo más claro, un tema sin duda que va a seguir desarrollándose, y agradecemos su disponibilidad para conversar con nosotros y de alguna manera entregar más información a la población, que sin duda es un tema que, como le decía, está en pleno desarrollo y que probablemente vamos a ir cada día encontrando más evidencia, más recomendaciones, y entregándole a la población en general, ¿cierto?, más herramientas para su autocuidado. Le agradecemos a usted, a su equipo, y por supuesto que lo más probable es que sigamos conversando respecto de este tema, así es que la dejamos cordialmente invitada desde ya para una próxima Hablemos de Salud. Así es que le agradecemos a nombre de usted a todo su equipo, y les recordamos a todos que la doctora Marianela Ríos, parte del equipo de DIPRESE, del Departamento de Rehabilitación y Discapacidad del Ministerio de Salud. Así que gracias, doctora, y que tenga buenas tardes, y a todos aquellos quienes se han conectado hoy día a través de nuestra señal de digital. Les recordamos que esta sesión del día de hoy quedará disponible a través del canal de Hospital Digital y a través de sus redes sociales. Desde ya los dejamos a todos invitados para la próxima semana a un nuevo Hablemos de Salud, ¿cierto?, donde estaremos hablando sobre el sarampión, por qué prevenir su reaparición en Chile. Un tema también importante de conocimiento general, así que los dejamos invitados para el próximo martes desde las 14 horas, a través de este mismo link, y para que se puedan conectar con todos nosotros. Buenas tardes a todos y gracias por haberse conectado. Gracias, doctora. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego.